Sí. Ok, bueno. Eh, ya habíamos visto el... Vamos a ver aquí. Voy a hacer espacio. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Ya habíamos visto el presente y el pasado. Presente y pasado con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be, voy a hacer, ya voy a escribir eso aquí arriba. El verbo to be en inglés merece un capítulo aparte de estudio porque tiene diferentes formas. Ay, vamos a ver si quito. Ay, no se puede. Ajá. El verbo to be tiene diferentes formas, tanto en presente como en pasado, ¿verdad? En presente, ¿recuerdan cuáles son esas formas? ¿Cuál es la forma del verbo be, ser o estar? Vamos a colocarlo aquí, ser, estar. En presente. La forma del verbo to be en presente. Señor, en presente, am, is, y are. Are. Exacto. Is, are. ¿Cierto? Are. Sí, sí. Exactamente. Entonces, ya aprendimos el is, lo utilizamos con cuántas personas. Cuando en la oración están hablando de cuántos. ¿De una? De uno solo, exactamente. No, perdona. Uno solo. Esto voy a colocarlo en negro. Están hablando de una sola persona, animal o cosa, utilizamos is. Pero recordemos que hay unas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver con you, que es tú en inglés, en español, eh, utilizamos are. ¿Sí? Eso es una excepción. Es una excepción. ¿Cierto? Y la otra excepción es el am. Vamos a colocar aquí. I am. ¿Cierto? Con yo, que es I, es una sola persona, pero utilizamos am. ¿Por qué señor? ¿Por qué así? Eso, recuerden, esto no sé si se los había dicho antes, el idioma o los idiomas son un invento del hombre. Nosotros nos inventamos, o bueno, los que empezaron a hablar inglés se inventaron esas reglas. Y esas reglas se empezaron a hacer populares entre un grupo más grande de personas y se convirtió pues en un idioma muy utilizado. Entonces, ¿por qué esas reglas? Porque nos las inventamos. Los seres humanos nos inventamos esas reglas. Y con esta de acá, are lo vamos a utilizar con si en la oración están hablando de dos o más, dos o más, dos o más, dos o más personas, animales o cosas. En pasado, formas del pasado del verbo to be. Was, were. Was, were, were. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a utilizar was? Cuando están hablando de cuántos. De una persona, animal o cosa. Una sola, ¿verdad? Un solo animal, una sola persona, animal o cosa.
Y where, cuando están hablando de cuántos, De dos. dos o Persona o animal o cosa. dos o más, ¿sí? Dos o más. Es decir, pueden, si hablan de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de miles, vamos a utilizar where. ¿Listo? Vamos a inventarlo. Ustedes mismas se van a inventar unos ejemplos. Unos ejemplos. Vamos a ver si puedo. No. A ver. Ujú. Listo. Unos ejemplos. Examples. E.g. E.g. ¿Qué ejemplos me dan? Recuerden que el verbo to be tiene esos dos significados, ser o estar. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, nosotros somos, nosotros estamos, etc. Traten de hacerlo directamente en inglés. No importa que no se sepan una palabra. Sí, pero por lo menos ya ustedes saben. A ver, cuándo se utiliza is y cuándo se utiliza are. ¿Cierto? Cuando se utiliza was y cuando se utiliza were. Si de pronto no se saben una palabra que quieran colocar como complemento, bueno, pueden buscarla ya ustedes en su traductor o diccionario o yo la puedo traducir. ¿Listo? Armemos un ejemplo. Señor, en presente con el verbo to be. Ujú. ¿Cuál ejemplo colocamos? She is in school. Mm. She is in the school. Listo, ella está en la escuela. Muy bien. ¿Y si yo quiero decir que ella no está en la escuela? Ella no Se le está en la agrega, escuela. ¿Cómo? ¿Sí? se le agrega el no. ¿Después de dónde? Is not o también se puede colocar isn't. Exactamente, muy bien. She is not in the school. Exacto. Y si queremos hacer una pregunta, déjenme coloco esto un poquito más pequeño. Vamos a ver. Sí, ahí se sigue viendo. Si queremos hacer una pregunta, ¿cómo sería la pregunta? ¿Ya? Aquí vamos a colocar que esta es la oración positiva, la negativa y la pregunta. ¿Cómo quedaría la pregunta? Recuerden que esto es como un rompecabezas, ¿cierto? Hay una ficha que debemos mover y encajar en otra parte para armar la pregunta. Vamos Esto, a el mover verbo la ficha, sería al ¿sí? principio. Exactamente. Verbo to be. Al principio vamos a colocar esto con mayúscula inicial. ¿Is she in the school? ¿Está ella en la escuela? Posibles respuestas. Yes. Yes. ¿Qué sigue después? Igual. ¿Sí? O bueno, no se pueden verlo de diferentes formas o desde diferentes puntos de vista. She is, o lo mismo que en la pregunta, solo que al revés en la respuesta. Sí, o sea, pueden aprenderlo de varias formas. She is. Si ven que es lo mismo, solo que en la respuesta, obviamente, pues lo que hacemos es nuevamente invertir el is. ¿Sí?
Y si es que no, entonces, bueno, aquí podemos colocar también varias formas. Vamos a colocar así. Isn't. Yes, she is, no, she isn't. Perfecto. Ella está en la escuela. Y si yo quiero decir con es, recuerden que el verbo to be tiene esos dos significados. Ser o estar. Muy buen ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya uno que no sea con es, porque, perdón, está. Ella está. Uno que sea con es, son, cualquiera de esos. ¿Qué otro ejemplo podríamos hacer? She is a student. Ok. Ujú. She is a student. She is a student. Ella es una estudiante. Muy bien. Ella es una estudiante. Forma negativa. She is not a student. Exacto, lo mismo, solamente agregamos el not después del is. Pregunta. ¿Cómo quedaría? Is she a student? Is she a student? Mayúscula inicial. Yes, she is. O no. Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. Perfecto. Una con el pasado. Ejemplo con el pasado. En pasado, bueno, suena como, por ejemplo, yo era, yo estaba, tú eras, tú estabas, tú eras, tú estabas, ellos eran, ellos estaban, nosotros éramos, nosotros estábamos. ¿Sí? Así suena en español. ¿Cómo haríamos aquí en inglés? Un ejemplo. You was a student. Ok. Bien, aquí aprovecho para recordarles, en un encuentro pasado se los había dicho que en la guía no les coloqué la excepción, así como lo hice acá, pero sí hay una excepción, ¿sí? Que en este caso sería you. You are you. ¿Sí? You se utiliza con where. Esa es una excepción. Ay, lo borré. ¿Sí? Esa es la excepción. You, que significa tú, es una sola persona, pero se utiliza con where. ¿Listo? Aunque you también, recuerden que you también puede significar ustedes. En inglés, you cumple esos dos o tiene esos dos significados. Total, you se utiliza con where. Entonces, aquí sería were. You were a student. Tú eras un estudiante. Negativa. Tú no eras un estudiante. ¿Cómo quedaría? You were not
a student. You were not a student. Bien. You were not. Pregunta. Were you a student? Ahí. Y pasa al principio. ¿Sí ven? La misma, es lo mismo de lo mismo. Y esto funciona, muchachas, y todos los que nos van a ver en el video, una grabación, funciona en todos los tiempos. Y ya lo vamos a ver. ¿Sí? Were you a student? ¿Eras un estudiante? Yes. Aquí podemos decir I was. I was. Sí, yo lo era. O no, yo no lo era. Wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Mantengan en mente que la estructura de las oraciones es la misma, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver acá. Eso lo van a mantener ahí en mente. Entonces les decía al principio que el verbo to be merece un capítulo aparte de estudio porque, como veíamos ya en encuentros pasados, el verbo to be tiene diferentes formas. ¿Sí? En presente tiene estas tres formas, is, am y are, y en pasado estas dos formas, was y were. Con otros verbos diferentes a ese verbo to be. ¿Cuáles son esos otros verbos diferentes? Comer, bailar, estudiar, todas las acciones posibles en el mundo. ¿Sí? Recuerden que los verbos son acciones. Acciones. Comer, bailar, jugar, vestirse, televisión, etc. Con otros verbos aparecen unas reglas. ¿Sí? Si ustedes de pronto lo ven así por encimita, si lo vemos por encimita, comparando el presente con el pasado, observen que son prácticamente las mismas reglas. En el presente, la regla es con una S, al final del verbo, una S. Y con el pasado es con la D. En el presente agregamos S, ES y ES. En el pasado agregamos D, ED y ED. ¿Sí? Entonces, en el presente lo vamos a utilizar para expresar nuestras rutinas diarias, para expresar hechos, ¿sí? Rutinas diarias como por ejemplo, en las mañanas yo me levanto a las 5 a.m. Luego me cepillo los dientes, algo así. En las mañanas mi mamá se levanta a las 4 a.m., luego prepara el desayuno, etc. Esas son rutinas diarias. Hechos científicos, como por ejemplo, a ver, el sol sale por la mañana. Eso es un hecho. ¿Sí? La luna podemos verla o se puede ver en la noche. ¿Sí? O es visible a los ojos humanos en la noche. Esos son hechos. ¿Cierto? En ese caso vamos a utilizar, o en esos casos vamos a utilizar presente. ¿Sí? Pasado para todas las acciones o actividades que terminaron en un tiempo específico, pues en el pasado. ¿Cierto? Ayer me levanté a las 4 de la mañana. Ayer desayuné huevos con pan. Algo por el estilo. ¿Sí? Entonces vamos a ir paso por paso, vamos a entender primero el presente. Vamos a ver. Aquí en el presente simple, la idea es que ustedes traten de recordar o aprender que con estas personas, he, she, it, es decir, él, ella, un animal o una cosa, porque ese it, recuerden que reemplaza a un animal
o una cosa. Cuando en la oración estén hablando, en la oración afirmativa, vamos a colocarlo aquí visualmente, un más. Oraciones afirmativas. En el presente, oraciones afirmativas que estén hablando de él, ella, un animal o una cosa, debemos agregar al verbo s, es y es. Y eso es lo primero. Tiempo presente, oraciones afirmativas. Cuando estén hablando de él, ella, un animal o una cosa, debemos agregar las reglas s, es y es. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Entonces ya pasamos este capítulo del verbo to be, ahora vamos con otros verbos. With other verbs. Vamos primero con el presente. Vamos a quitar esto aquí, lo del pasado, para evitar confusiones. Entonces, por ejemplo, si yo digo, vamos a colocar esto en negro, ahí está. Si yo quiero decir, lunch every day. I eat rice for lunch every day. Yo como arroz en el almuerzo todos los días. ¿Cuál es la acción allí? La acción, el verbo. ¿Cuál de esas palabras? Comer. Comer, exacto. ¿Sí? Dijimos que en el presente, vamos a verlo acá. Presente, oraciones afirmativas en las que me hablen de él, ella, un animal o una cosa, voy a agregar al verbo estas reglas que son agregar s, es o ies. En este caso, ¿de quién me están hablando? ¿O de quién están hablando en la oración? En primera persona. Que es yo, ¿verdad? Yo. En ese caso, a este verbo o a esta acción, ¿debo agregarle esas reglas? ¿Sí o no? Esas reglas que vimos ahora. S, ES y ES. ¿Hay que agregarle eso o lo dejamos igual? Recuerden, presente, oraciones afirmativas, cuando nos hablan de él, ella, un animal o una cosa. Vamos a agregar las reglas. En este caso, voy a ver si esto lo puedo aumentar. Ojalá que sí. Voy a colocar esto un poquito más pequeño. Ahí. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí. Bien. Ok. Exacto. Aquí nos están hablando de yo. Yo como arroz para el almuerzo todos los días. Entonces allí no están haciendo referencia ni a él, ni a ella, ni a un animal, ni a una cosa. Entonces el verbo queda igual. Exacto. Queda igual, no vamos a agregar absolutamente nada. Si yo quiero decir, a ver, ellos, a ver, walk to work. Ellos caminan al trabajo o se van caminando al trabajo todos los días. ¿Sí?
La acción allí es caminar, están hablando de ellos. En ese caso, el verbo queda igual o le tenemos que agregar las reglas. Queda igual. Queda igual. Muy bien. Si yo quiero decir... a ver, voy a copiar y pegar. Y voy a ir cambiando. She... Vamos a dejarlo así. Ella come arroz come arroz en el almuerzo todos los días. Bien. Es una oración afirmativa, sí, una oración en presente, porque están hablando de una rutina diaria, la rutina de ella. Es una oración afirmativa y nos están hablando de ella. Les repito, es una oración en presente, ¿verdad? Presente acá de este lado, presente. Es una oración afirmativa, Se le agrega ese. y nos están hablando de ella. Entonces, le agregamos la S. Voy a colocarla en mayúscula y la voy a subrayar para que ustedes la vean ahí. Vamos a ver, ahí está. Listo. She eats rice for lunch every day. Listo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en su guía, de este lado, mano izquierda de la pantalla, en la guía, van a encontrar los diferentes ejemplos o casos en los que se debe agregar estas reglas, ¿sí? Porque dependiendo de la forma en la que termina el verbo o dependiendo de la letra o letras en las que termina el verbo, se debe agregar S, ES o IS. Eso no lo vamos a aprender de la noche a la mañana, eso se aprende con práctica. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Eso se aprende con práctica, pero vamos a ir practicando. Por ejemplo, vamos a decir, a ver, Samantha. Voy a copiar y pegar. Y vamos a decir Samantha. Samantha. A ver, un verbo que termine en E. Vive. Ajá. A Samantha le gusta to listen to K-pop music. Ahí está. A Samantha le gusta escuchar música de coreana. K-pop music. Le gusta escuchar K-pop. Entonces Al verbo nos se le están agrega hablando. ¿Sí? ese, Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué se le agrega eso? porque termina en E. Ajá. Sí, pero ¿y si aquí yo dijera, por ejemplo, no Samantha, sino ellos? Se le seguiría agregando la S. No porque está hablando de una sola persona. De ellos. Está hablando de ellos. ¿Sí? Recuerde, ¿cuál es la explicación? O por qué, o el por qué se le debe agregar la S. Porque estamos hablando en este caso de Samantha, que es ella. Recuerden, él, ella, un animal, una cosa. Él, ella, un animal, una cosa. Vamos a agregarle la S al final. Una de las primeras cosas que deben identificar es si les están hablando de una rutina, de una actividad diaria, de algo que le gusta hacer a la persona, para saber pues en qué tiempo están hablando, si eso es en presente, es en pasado, futuro, no sé. ¿Sí? Segundo paso, identificar de quién nos están hablando. Si es de ellos, nosotros, ella, él, ¿sí?
Si nos están hablando de él, ella, un animal o una cosa, en esta oración afirmativa, entonces sí agregamos las reglas. Samantha likes to listen to K-pop music. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Nicolás. Vamos a copiar y pegar, más fácil. Nicolás. Nicolás ve series de televisión todo el tiempo. Nicolás watch TV series all the time. Esto es una actividad diaria, ¿cierto? Una rutina. Quiere decir que está en presente. Es una oración afirmativa y nos están hablando de él, de Nicolás. Entonces, ¿debemos o no debemos agregar las reglas? ¿Sí o no? Sí, se le agrega ES. Exacto. La regla dice, acá ustedes lo van a ver en los ejemplos, que si el verbo termina en CH, le agregamos ES. Obviamente eso es después de haber repasado todas las demás condiciones. ¿Cuáles condiciones? Pues que me están hablando de una rutina o de una actividad diaria. Segundo, que es una oración afirmativa. Y tercero, que me están hablando de él, ella, un animal o una cosa. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces ahí sí miro qué regla le debo aplicar. Si es S, ES o IES al final del verbo. Dependiendo pues de cómo termine, ¿verdad? Por ejemplo, este aquí, bueno, voy a señalarlo también. Termina en E, se le agrega S. Este termina en CH, se le agrega ES. ¿Cierto? Si yo digo, vamos con uno último. Si digo Samantha and Nicholas. Samantha and Nicholas. Like. Listo. Ahí está, analicemos. Dice, Samantha and Nicholas like to go to the cinema on the weekends. A Samantha y a Nicolás les gusta ir al cine los fines de semana. Entonces, ¿nos están hablando de una rutina? Sí, es una rutina. Ellos los fines de semana pues les gusta ir al cine. ¿Es una oración en el presente? Sí. Como es una rutina, está en el presente. ¿Es una oración afirmativa? Sí. ¿De quién están hablando? ¿O de quiénes? Samantha y Nicolás. En ese caso, ¿agregaríamos las reglas o dejamos el verbo igual? ¿Qué dicen ustedes?
Se le agrega. Se deja igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de ellos. Samantha y Nicolás es ellos. Recuerden que se le van a agregar las reglas solamente si están hablando de él, ella o un animal o una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, en este de aquí estamos hablando de ella, Samantha. Aquí estamos hablando de Nicolás, de él. Pero aquí ya hay dos personas, Samantha y Nicolás. Ellos. Aquí se refiere a ellos. Entonces aquí lo dejamos igual. Samantha and Nicholas like to go to the cinema on the weekends. ¿Sí? Vamos a verlo aquí. Acá. Vamos a ver. Tenemos 3 minuticos. Aquí. Bueno, aquí ya sabemos que todo esto está presente. De este lado del cuadrito rosado, todo va en presente. Entonces, vamos a ver. Dice, yo trabajo 8 horas al día. I work 8 hours a day. ¿Cómo queda el verbo? ¿Le agrego o no le agrego? Analicemos de quién están hablando. En primera persona. Ujú. Se deja igual. Entonces, se deja igual. I work 8 hours a day. Yo trabajo 8 horas al día. Michelle y yo. Michael and I study in the afternoons. Michelle y yo, o Michael y yo, estudiamos en las tardes. ¿De quién nos están hablando? Michelle y yo se refiere a quiénes. Yo digo Michelle y yo. Podemos reemplazar ese Michelle y yo por nosotros. En ese Queda caso, igual. queda igual. Muy bien. Voy a colocar la explicación aquí en pequeñito. Recordemos, oraciones afirmativas. Si están hablando de él, ella, un animal o una cosa, agregamos al verbo, agregamos S, o y es, dependiendo de cómo termine el verbo. ¿Verdad? Nati. A Nati hornea muy buenas galletas. Nati bake really good cakes. Buenos pasteles o tortas. Nati hornea buenos pasteles o tortas. ¿De quién están hablando? De ella. De ella. Ujú. Entonces, ella, aquí está, ella. ¿Agregamos o no Se le agregamos la? agregan. Se le agrega ese. Muy bien. Hay que agregarle la S porque estamos hablando de ella. Ahí lo estoy colocando en mayúscula al final. ¿Vieron? Matthew. Mateo. Matthew wash his car every 15 days. Mateo lava su carro cada 15 días. ¿Están hablando de quién? De Mateo. Él. Ujú. Entonces, ¿le Se agrego le o no le agrega. agrego? Se le Se le agrega agrega. ese. ¿Le agregamos qué? ¿Qué le agregamos? De acuerdo con las, termina en SH.
de acuerdo con las reglas que tenemos acá. Vamos a ver si termina en SH, Se le agregamos agrega ES. ES. Muy bien. ES, ES, ahí está. Washes. Matthew washes his car every 15 days. My dog. Dog. Mi perro juega mucho. My dog play a lot. ¿De quién están hablando? De su mascota. Es una mascota, un animal que lo podemos reemplazar con este it, ¿verdad? Entonces, ¿le agregamos o no le agregamos las reglas? Sí se le agrega. ¿Y cómo quedaría? Place. Place. Con la S al final. ¿Listo? Algunos, yo creo que yo les hice aquí la aclaración. Vamos a ver si les hice la aclaración. No. Pero vamos a hacerla. La regla dice que si el verbo termina en consonante más Y, se quita la Y y se agrega IES, como en este ejemplo. ¿Sí? La palabra fry termina en Y, termina en una consonante que es la R, acompañada por una Y. En ese caso, la Y o la Y de yuca, como le decimos nosotros, pasa a I latina o I de puntico con la E y la S. En el caso que tenemos abajo, que es del verbo jugar, play, termina en vocal más Y o Y de yuca. En ese caso simplemente agregamos es. ¿Por qué hago la aclaración? Porque a veces se confunden, ¿verdad? A veces hay confusiones y creemos que como termina en Y, debemos siempre quitarla y cambiarla por I latina, pero no es así. La regla dice es que si termina en consonante más la Y. Ahí sí hacemos el cambio. Cambiamos la Y por la I latina o la I de puntico. Y la E y la S. Pero si termina en vocal con Y, entonces pues queda normal, simplemente agregamos la S. ¿Ok? Bien. Creo que ya eso es todo. Bien. La próxima, entonces seguimos practicando esto, esas reglas. Identificar cuándo debemos agregarlas y cuál debemos agregar, si es la S, si es la ES o si es la IES. Para entonces sí después pasar a las negativas y las preguntas. Que ya les adelanto, es lo mismo, de pronto si ya ustedes lo han venido estudiando en la guía, es la misma dinámica, agregar el not, bueno, etc. Pero primero vamos paso por paso, a entender una cosa primero y después la otra. Listo, muchachas, entonces nos vemos la próxima, nos vemos el lunes. Señor, le hago una pregunta. Sí, cuéntame. Las fechas para los trabajos. Primero tenemos que entregar una primera actividad o todo el trabajo completo. La primera parte, o sea, tiene dos fechas de entrega. La primera parte que es esta actividad número 1 es el 10 de septiembre. Y la otra parte es el 19 de octubre, si no estoy mal. Sí, 19 de octubre, que en el caso de inglés es toda la parte del futuro. Eso no significa que si de pronto tienen alguna dificultad, no las pueda, por ejemplo, no puedan entregar la temática número 1 el 19 de octubre. Sí pueden hacerlo. Pero obviamente, por lo menos en mi guía, en mi materia, no sé si en otras materias, yo califico en la nota, yo incluyo la A
parte vamos a verlo aquí, de la puntualidad. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. Sí, que hace parte de una nota actitudinal. Entonces, por ejemplo, si el 19 de octubre tú me entregas todo el material, es decir, temática 1, temática 2, significa que en la nota de la temática 1, pues la nota actitudinal va a ser un poco más bajita, porque no se entregó esa temática número 1 en la fecha establecida, que era el 10 de septiembre. Eso es para los casos injustificados, porque si tú tienes eh, un retraso justificado, una excusa, ¿verdad? Válida, pues no hay ningún problema. Yo ahí no te bajo esos puntos por impuntualidad, porque en realidad lo que se te presentó fue una dificultad, no sé, familiar, de conexión, etcétera, tantas dificultades que se pueden presentar. Pero tienen que avisarlas. Profe, no le entregué a tiempo tal actividad por, no sé, X o Y razón. ¿Sí? Para mí, otra excusa válida es que de pronto, tuviste dificultades porque, o sea, te sentías atiborrado de trabajo, no sé, estresado. Eso también es otra excusa válida. Porque a veces creemos que las excusas válidas son solamente, no sé, que se acabó, tiene que ser una excusa súper elaborada, súper, sí, no sé, para entonces uno decir, bueno, sí, eh, le voy a aceptar el trabajo extemporáneamente. Pero que tú te sientas agotado, estresado, porque no entiendes, es otra excusa. Pero tienes que avisar a tiempo, pues obviamente para hacerte un acompañamiento, apoyarte, ayudarte, orientarte en lo que se pueda, para que puedas superar esa dificultad. ¿Sí? Listo, Entonces, señor, pues, muchas gracias. ok, ¿vale? ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Ok, listo, entonces nos vemos la próxima. Take care. Take care. Bye. Bye bye. Take care.